Muchas Gracias. gracias por la invitación. Daniel. Muchas gracias. Gracias por invitarnos también a comentar sobre el maestro. Así que con mucho gusto estar acá. Estamos acá. Bueno, cuando conversábamos en la mañana, les cuento a nuestros televidentes cuando hicimos el contacto telefónico, tanto con Daniela, perdón, como con Carolina, como con Daniel, yo les decía, mira, destacar de alguna manera la dimensión humana, profesional, la dimensión de papá, ¿no? También de don Alfredo Castillo. Y me gustó mucho lo que me dijiste en la mañana, Carolina, porque me dijiste, mira, a mí me encanta hablar de mi papá. Sí, en realidad me considero como la fan número uno de mi papá, así que me encantan estas oportunidades. Lamentablemente ahora en esta situación estamos súper apenados, pero el legado es maravilloso y no todos tienen la fortuna de tener un papá con ese talento y esa calidad humana que todos destacaron en su velatorio y en su funeral ayer. Bueno, yo quiero entre paréntesis agradecer sentidamente a Marieta Guieda porque teníamos hoy día un Zoom con ella para hablar sobre un proyecto que está realizando nuestra universidad. Gentilmente nos cedió el espacio, así es que mi agradecimiento público a Marieta por su gentileza. Carolina, en la dimensión de papá, ¿cómo era don Alfredo con ustedes, con su familia? Porque claro, uno lo conoce yo lo conocí en la dimensión de pintor, ¿no? Un hombre ejemplar, reservado, una buena persona, digo yo, un buen hombre. Pero en la casa, ¿quién era Alfredo Castillo? No creo que hayan sido dos personas distintas. Era un papá cariñoso, siempre todas sus enseñanzas y sus consejos fueron desde el cariño, desde la humildad, y, y eso también era lo que se reflejaba en su arte. Era un papá estricto, pero no con ese mando que uno esperaba de un padre que fuera como muy correctivo. Siempre nos dejó fluir mucho. A mí esa sensación de pequeña, de estar siempre con él, era algo muy grato. El compartir después de clases con él en su taller era empaparse de su arte, de su sencillez. Era un papá que nunca nos juzgó por lo que hacíamos, nunca nos exigió que fuéramos de tal forma, nunca nos exigió que tuviéramos que seguir distintas carreras o que fuéramos artistas. No estuvo esa presión sobre nosotros, y eso yo lo aprecio mucho. No fue fue un buen papá. Un buen papá. Fue siempre una persona muy digna, muy buena. Un buen papá, yo creo que esa frase resume de alguna manera, ¿no? La vida de Alfredo Castillo en su dimensión más personal. Ahora, en la dimensión profesional, Daniel, ¿quién es Alfredo Castillo en la historia de la pintura en Temuco? Bueno, es difícil poder abarcar, ¿no es cierto?, la obra del maestro Alfredo Castillo y en pocas palabras mencionar, pero yo diría que sí fue ¿no es cierto?, un artista que tuvo en primer lugar una gran sensibilidad por nuestra cultura regional, porque independientemente que él haya hecho una labor, ¿no es cierto?, pictórica muy notable, ¿no es cierto?, en términos de dibujo, de color, que es un colorista eximio, digamos. Yo diría que en Chile es uno de los pintores que yo más admiro por sobre todo su trabajo cromático, ¿no es cierto?, como pintor mismo, y además como gran acuarelista. Pero además de eso, yo lo que también admiro es, por cierto, su sensibilidad, ¿no es cierto?, con todo nuestro patrimonio. Obviamente que eso se sabe, que él realizó varios proyectos, ¿no es cierto?, en términos de investigaciones patrimoniales. Tuvo la inquietud también por publicar, ¿no es cierto?, una obra pictórica que fue vinculante con distintos bienes inmuebles de Temuco y de la región, y siempre inquieto por eso. Y
Y otra cosa más que quisiera destacar es que va de la mano con lo último, es que también él manejaba mucho de la historia de los artistas del Temuco antiguo, ¿no? Temuco de los años 50, 60, y que por cierto no ha sido, digamos, atendido de alguna manera por los historiadores, qué sé yo, y él manejaba muchos nombres, y entrevistándome yo algunas veces con él, me daba cuenta, ¿no es cierto? Y además de su generosidad de conversar sobre eso que él sabía, me llevaba mucha sorpresa, porque manejaba mucha información, coleccionista de catálogos, y por lo tanto era un respetuoso, ¿no es cierto?, de los artistas que habíamos tenido antes en la Araucanía. Entonces creo que hay muchas dimensiones ahí del maestro como artista, como investigador, y eso yo lo admiro profundamente, digamos, que no todos los artistas lo tienen. Bueno, podría decir así. Sí, el maestro, como dice Daniel, fue reconocido hace algunas semanas atrás por el Ministerio, en este caso la Ceremi, de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Tenemos precisamente al Ceremi, Enzo Cortesi, quien accedió también a participar de esta conversación. A ver si podemos ponerlo al aire, Esteban. Ceremi, ¿qué tal? Entiendo que no está en Temuco, sin embargo... a ver, si puede desmutearse, entiendo porque está muteado su micrófono del computador, Ceremi. Bueno, entiendo que no está en Temuco, les cuento a nuestros televidentes, a Carolina, a Daniel, no está en Temuco el Ceremi, pero accedió a conversar, a ser parte de esta conversación por algunos minutos. Recordaba yo que fue homenajeado de alguna manera el maestro Alfredo Castillo, Ceremi, hace un par de semanas atrás, ¿no? Exactamente, fue homenajeado, pero antes de nombrar eso, quisiera partir entregándole mi saludo, reconocimiento a Carolina y a toda su familia por don Alfredo Castillo, un pintor eximio. Daniel Lago, otro gran artista que está ahí, que lo saludo con mucha admiración. Hablaba recién de él, ¿cierto?, del valor de su obra. Y creo que es un consuelo haberle entregado el premio regional, ¿cierto?, a las culturas, la arte, en la dimensión de lo que implica la creación con identidad regional, porque nos permitió hacerlo cuando él, ¿cierto?, tenía plena conciencia de lo que ello implicó. Fue reconocer su obra con un auditorio, el Teatro Municipal, que se puso de pie para aplaudirlo. Yo creo que uno de los momentos más bonitos que me ha tocado vivir como Ceremi, ver cómo la gente reconocía en don Alfredo Castillo un artista emblemático. Así que me alegro de que haya sido muy obviamente merecido, y este saludo afectuoso, ¿cierto?, para toda su familia. Ceremi, quizá muy pronto, no sé, ¿es posible pensar, por ejemplo, impulsar desde la Seremía de las Culturas alguna distinción, digamos, lo planteo derechamente, buscar la posibilidad de marcar el nombre de Alfredo Castillo, por ejemplo, en alguna calle de nuestra ciudad de Temuco, o de la región incluso? Me saca las palabras de la boca, porque es algo que realmente creo que debiese ser. Yo creo que don Alfredo, y esto es algo que puede tomar obviamente el Consejo Municipal de Temuco, podría pensar, ¿por qué no?, que algún día una calle, ¿cierto?, lleve el nombre de don Alfredo. Yo desconozco si don Alfredo querría eso. Creo que Carolina y su familia tiene que ser siempre quien pueda decir dónde está la voluntad de los padres. No hay que olvidar que la gran Gabriela Mistral también se le propuso, ¿cierto?, hacer un homenaje, una estatua, y ella quiso otra cosa, nombrar un cerro. Y creo que también hay que respetar la memoria de los artistas en base, ¿cierto?, a su voluntad, y la familia creo que tiene mucho que decir. Ahora, si usted me pregunta a mí, me encantaría que ojalá una calle pudiese llevar el nombre de don Alfredo. Hace un ratito usted mencionó a Marieta Lleda, ¿cierto? ¿Por qué no también a Manuel, que el año pasado partió? También. Son personas que han aportado tanto a la cultura y el arte, y las ciudades tienen que homenajear, ¿cierto?, a nuevas personas. Son nuevas personas las que tienen que hacerse valer en la historia por su aporte, y creo que don Alfredo cumple con creces con todo ello. Bien, Ceremi, no queremos quitarle más tiempo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros en esta, insisto, esta suerte de humilde pero sincero homenaje que estamos haciendo desde cuando llega la tarde de Ufrovisión al gran ser humano, al gran pintor que fue Alfredo Castillo. Que muchas gracias, Ceremi. Muchas gracias, y don Alfredo obviamente va a quedar en la memoria, no solo por su calidad de pintura,
que es tremenda, y como hablaba del color Daniel, y como también hablaba de la calidad humana Carolina con su padre, sino que también como una persona que se anticipó a lo que es el rescate patrimonial, ¿cierto? Dejando reflejada en su pintura la identidad, la estética de esta región. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Seremi, un abrazo igual para usted. Carolina, ¿qué te parece esto, no? De alguna manera yo siento que don Alfredo, lo recojo de las palabras que expresa el Seremi, la gente de Temuco le tenía cariño a don Alfredo, era conocido en Temuco, era un personaje don Alfredo en Temuco, ¿verdad? Sí, y lo notamos ayer, y no solamente ayer, o sea, cuando nosotros mencionamos a mi papá, sentimos que el cariño es súper transversal. Y eso en realidad era lo que la gente sentía cuando conversaba con él. Era, por ejemplo, si se encontraba algún artista joven, encontraba un aliento a mi papá. Si él se encontraba, no sé, con alguien que empezara a escribir, mi papá dispuesto siempre a ayudar, a regalar algo, un libro, una pintura, un pincel. Y eso no siempre se ve. No siempre se ve. Mi papá no era competitivo. Él, sabiendo la calidad de artista que era, nunca hizo halago de su talento, que por cierto no fue estudiado, fue innato. O sea, mi papá era un autodidacta, estudió poco, pero ahí estaba el talento. O sea, él era muy exigente con él, siempre decía que su último error era su mejor maestro, así que creo que nosotros también rescatamos mucho eso como familia, su humildad al hablar con personas nuevas que se iniciaban en este camino. Él quería que mucha gente se iniciara en el camino de la acuarela, del óleo, del arte, de la pintura, de la música. Qué bonito. Mira, yo a propósito de lo que tú comentas, ¿no? Vamos a pedirle a la sala de dirección si nos puede poner los posteos que algunos personajes, algunos artistas de la región dejaron en el muro del Facebook de don Alfredo el día que se enteraron de su fallecimiento, para poder leerlos, ¿no? Y de alguna manera rescatar también este cariño que era transversal hacia Alfredo Castillo, de artistas, de personas en general. Esteban, si pudiéramos, mira, Juanjo Montesinos, ¿no? Descansa y se funde con el universo, como acuarela al viento, un ser humano entrañable y de obra inmortal. Maestro Alfredo Castillo, su arte y humanidad se queda entre nosotros y en los que vendrán. Mis condolencias a su familia y seres queridos. Entonces, Sandra Mes, mira, destacada actriz regional, gracias por el mágico pincel de tus pupilas y la noble acuarela de tu alma, Alfredo Castillo. Hasta siempre, querido amigo. La compañía Teatro Temuco tendrá siempre una butaca en tu honor. Mis condolencias y pesar a toda su familia. Jaime Fierro, querido amigo, este día para mí es muy triste. Tuvimos un reencuentro con el que me quedaré muy cerca. Es muy difícil hablar de una vida tan valiosa como la tuya. Mi amigo, tú no te vas solo, trasciendes y nos quedamos con todos los bellos momentos que compartimos en diversas exposiciones y ferias donde realmente pude conocerte y apreciarte. Y puedo decir tanto y tanto, pero nunca será suficiente para expresar lo triste que es saber hoy. Trasciendes en cada una de tus bellas obras. Son los mensajes, hasta ahí Esteban, son los mensajes que los posteos, ¿no?, que pusieron en el muro de Facebook de don Alfredo Castillo. Daniel, tú eres un artista bastante más joven que don Alfredo. ¿Cómo se produce este encuentro con Alfredo Castillo? ¿Y qué tal esta relación, ¿no?, de un maestro, como tú dices, que rompe barreras generacionales, esta relación, ¿verdad? Sí, bueno, mira, recién tú leías ahí la nota que dejó Jaime Fierro. Jaime Fierro es un artista súper connotado que es podríamos decir, no sé si oriundo de Temuco, pero vivió acá mucho tiempo en los 60, 70 y ahora está en México radicado, según entiendo. Y bueno, de esa generación es el maestro Alfredo, ¿no? Y respecto de lo que tú comentabas, sí, yo lo conocí al maestro Alfredo cuando estudiaba en el comercial y a mediados de los 90 o a principios de los 90 de repente me acercaba a su taller ahí en Centeno, al frente de Claret, y pasaba a conversar con él y de a poco le fui mostrando mis trabajos, él súper acogedor siempre,
y entre medio me sorprendió, me regaló una paleta de terciado marino, que todavía conservo, una paleta de color, para mezclar colores. Y no, siempre muy acogedor, muy generoso. Y lo otro que me sorprendía también, que era una cosa interesante en él, es que estaba también muy abierto a otras como concepciones estéticas o estilos. Él siempre, nunca se cerró a eso, porque hay artistas de su generación que eran muy tácitos, ¿no? En el tema de que no, digamos, esto es el realismo en la pintura o qué sé yo, eso es el arte. Y él no, siempre como que abría las puertas. Incluso me comentaba que hizo intercambios con artistas que eran más expresionistas o de otras latitudes, y él era abierto al arte en general, o sea, miraba, digamos, todas las miradas artísticas. Y tenía eso ¿cierto? De esa generosidad, esa apertura, diría yo, muy clara con los jóvenes, sí. Así que yo me sentía también yo ahí, cuando lo visitaba, bastante acogido bueno, en ese espacio. Otra dimensión de don Alfredo Castillo es su dimensión política, ¿no? Carolina, tenía también una militancia política, don Alfredo. Sí, bueno, desde la Juventud Socialista, el Partido Socialista, uno de los amores de su vida. Y sí, mi papá siempre nos compartió su visión política, jamás imponiendo que nosotros teníamos que pensar igual que él, pero nosotros felices de compartir muchas visiones políticas que nos inculcó mi papá, de esa vieja escuela de la política socialista. Bueno, nos contactamos con el presidente regional del Partido Socialista, con Ernesto Maldonado. Está con nosotros Ernesto Maldonado. Me piden, por favor, Ernesto, que actives la cámara. Ya está activada la cámara y micrófono. Gusto saludarte, Ernesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tu calidad de presidente regional del Partido Socialista, para un militante de trayectoria en el PS, ¿verdad? Así es. Bueno, buenas tardes, saludarlos a todos y todas los que están aquí en el panel, y saludar también a toda la gente que ve y escucha tu programa. La verdad, agradecido por la llamada que me hicieran delante de la mañana para poder participar de esta conversación acerca de nuestro compañero Alfredo Castillo. Saludar a la familia. Fuimos a entregar nuestros saludos como partido al velatorio, también al funeral de nuestro compañero. Y saludar a la familia y darle las gracias nuevamente por permitirnos compartir los años que él fue militante de nuestra institución. Estamos muy agradecidos de que nos haya compartido su vida y sus espacios de militancia política con nosotros, con generaciones más nuevas. Él tenía 77 años, yo tengo 50. Entonces hay un par de generaciones de diferencia, pero siempre con el ejemplo de los militantes más antiguos. Nosotros vamos construyendo sociedad y vamos construyendo esta institución que ya tiene 89 años de vida, cumplimos este año. Ernesto, ¿cuál es el valor que tiene hoy día, ¿no? Que una persona como Alfredo Castillo haya militado toda su vida en un solo partido, en el Partido Socialista, ¿no? Quizá yo la única diferencia que tengo con don Alfredo es que era colocolino nomás. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero que haya militado... Es decir, cuando hoy día la gente siente cierta desafección con la política, una militancia de toda la vida, ¿qué valor tiene para un partido histórico, como tú dices, como el Partido Socialista? Mira, el valor que tiene la militancia de los compañeros antiguos es tremenda, porque ellos han permitido construir la historia de este país, como desde nuestra institución y obviamente desde otras instituciones también, desde otros partidos políticos que son más antiguos que el nuestro, como el Partido Radical o el mismo Partido Comunista, que son partidos más añosos que nosotros. La Democracia Cristiana es un poco más joven, y hoy día partidos más jóvenes que son, por ejemplo, los partidos que hoy día hacen la coalición de gobierno del Frente Amplio, son partidos nuevos. Pero nos damos cuenta de la grandeza de aquellos militantes, personas, hombres y mujeres, que han decidido abrazar un ideal que tiene que ver con justicia social y con hacer del lugar de donde se vive mejor para todos los demás. Hay una mirada, la militancia es intrínsecamente colectiva, dejar de lado los intereses personales en función de los intereses colectivos y de una comunidad. Eso Alfredo lo demostró en su vida. Alfredo, nosotros conversamos con militantes más antiguos, varios se nos han ido, amigos de él, de militancia. Él partió en la Juventud Socialista, como tú dices, un militante muy antiguo, pero también en los años donde
la alfabetización campesina, donde los años de la militancia de la lucha de los derechos de voto de las mujeres, hoy día los derechos de la diversidad sexual. Él siempre estuvo muy activo en lo que tiene que ver con defender aquellos valores. Más que contar, su familia debe saber, antes de que Alfredo empezara a enfermarse, nosotros tenemos dentro de nuestra institución tenemos varias instituciones más pequeñitas que las valoramos, que tiene que ver con la vida de militancia, que es esta vida de núcleo, de comunales, de provinciales, y él hizo vida de núcleo hasta muy activo, hasta antes de empezar a enfermarse. Uno de los núcleos más activos que teníamos en Temuco era justamente donde él pertenecía, esa vida de juntarse a discutir un texto, de juntarse a discutir sobre las organizaciones de sus juntas de vecinos, cómo influir o cómo permanecer cerca de su entorno para que la vida de sus más cercanos, no solamente la familia, sino que su entorno comunitario sea mejor. Él es su familia representa aquello, más allá de si son militantes o no. Sus hermanos son activos dirigentes de la Procomuna de Labranza, sus hijas, no me cabe la menor duda de que más allá de su militancia o no de un partido político, esos valores se trasuntan en la vida de las personas. Para nosotros, nuestra vida de militancia de los más jóvenes se ha ido también forjando en los ejemplos de vida de las personas más antiguas. Yo soy militante del Partido Socialista desde que tengo 14 años. Entonces, todos los que abrazamos esta militancia y estos valores los juramos una vez y para siempre. Hoy día está un poco más diluida esta cosa de militar, pero aquellas personas que se formaron políticamente duramente con la formación de los más antiguos, como el caso de Alfredo, nos hemos dado cuenta que si uno dice militar en un partido con estas ideas, tiene que ser para toda la vida y para siempre. Así lo inculcamos también. Y el valor que tiene él mira, yo estoy muy contento de que por lo menos a él, en la sociedad de Temuco, algo le valoró en vida, porque somos medios ingratos nosotros también desde la militancia política, pero también somos ingratos socialmente. Una vez que las personas mueren, nos damos cuenta un poco cuáles son los legados que entregaron, y a él, el año pasado, a fin de año, el Consejo de la Cultura y las Artes le entregó un reconocimiento a la Universidad de la Frontera. Acabamos de conversar con el Ceremi, Ernesto. Claro, distintos reconocimientos desde la UFRO también, de sus publicaciones, de sus más de 20 y tantas presentaciones de sus obras de arte. Él es un tremendo valor para nosotros, y así lo vamos a transmitir también en la militancia que nos queda y la responsabilidad que tenemos a nuestros espacios de influencia y también a nuestra juventud. Bien, Ernesto, quiero agradecerte en tu calidad de presidente regional del Partido Socialista el que nos hayas acompañado por breves minutos, pero que nos entrega también un mensaje, ¿no? Y que nos permite dimensionar este lado militante, esta composición militante del ser humano que era Alfredo Castillo. Así que muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Te agradezco la invitación, y para terminar quiero volver a insistir, agradecer a la familia, a la militancia política en un partido, sobre todo los años que a él le tocó militar en su adultez o más joven, fueron años muy duros y años donde además la militancia requiere de mucho sacrificio de los tiempos personales y familiares. Así que gracias a la familia por aquello, relevar la actividad política de buenas personas dentro de los partidos y la militancia. La política es para hacer el bien, independientemente de que tengamos políticos que ejercen una mala política, las instituciones estamos para ejercer una buena política, y Alfredo Castillo y su familia son representantes de aquello. Así que muchas gracias. Gracias, Ernesto. Quedo acá, respecto a lo que dice Ernesto. Pepe Mujica dice que la política es la búsqueda de la felicidad de las personas. Yo creo que de alguna manera Alfredo Castillo con su obra nos hacía a todos felices. Así que gracias, Ernesto, que estés muy bien. Buena tarde. Muchas gracias. Chao. Una pregunta quizá interna, Carolina, y que a lo mejor la puedo compartir también Daniel. Se dedicó toda su vida Alfredo Castillo a la pintura, y ya lo decías tú, sin haber estudiado profesionalmente pintura. Es en un porcentaje importante, la vida lo fue formando como autodidacta en este tema, en este arte, y mira dónde llegó. ¿Podía vivir de la pintura tu papá? Vivir, digamos, es decir, llevarle alimento a la casa, criarlas a ustedes, digamos, esta mirada, ¿no?, que se tenía antes del proveedor. Es decir, ¿se puede vivir de la pintura? ¿Pudo vivir efectivamente de la pintura? Si tienes en tus valores una vida ambiciosa, creo que no.
pero si eres humilde y sabes la importancia de la sencillez, creo Allá que iba. sí. Allá ibas, precisamente para allá iba. Sí, sí. Claro, porque Por supuesto yo... que en algún momento, perdón, Sí, sí, claro que no, por no, supuesto que en adelante, algún momento adelante, tuvo que Carolina. compatibilizarlo con otras actividades, pero creo que él no buscaba como la sencillez en todas sus expresiones. Entonces, eh, si él de repente no nos traía grandes cosas, pero no necesitábamos grandes cosas porque ya teníamos grandes cosas. Teníamos un papá presente, un papá amoroso, un papá reflexivo, dispuesto a escuchar, bueno, sensible. Entonces no necesitamos más. ¿Y qué significó para Alfredo Castillo, militante socialista, la dictadura? ¿Te Una recuerdas tú? época Porque yo súper... no sé qué edad tienes, pero me imagino que algo recuerdas de esa época, ¿no? O sea, tengo 32, yo nací justo para una hija de la democracia. Ah, Pero afortunadamente. sí, o sea, a mí me encantaba que mi papá me contara, sin tampoco esforzarlo para que él me contara ciertas cosas, pero fue una etapa muy gris para él. O sea, ver desaparecer amigos por pensar que todos merecían algo justo, no debió haber sido fácil. Y aún así su arte siguió, eh, pero... Pero sí, creo que él como persona no merecía vivir, y mucha gente, por supuesto, ni el país merecía esa etapa tan oscura. Pero Bueno, es sí, dime. complejo. Una de las, voy a decir, relaciones que mantuvo en el tiempo Alfredo Castillo es precisamente con nuestra Universidad de la Frontera, ¿cierto? Una relación ahí muy productiva, tanto para el maestro como para la universidad. Yo recuerdo en algún minuto impulsamos algunas exposiciones, compramos algunas obras, le encargamos algunas obras, luego se produce un libro que fue entregado desde Rectoría, se entregaba a las máximas autoridades que visitaban la universidad. Hay una relación, tú me decías en la mañana, Carolina, yo escuché la UFRO desde que era niña en la casa. Sí, bueno, la UFRO siempre estaba presente. Mi papá le tenía mucho cariño a la UFRO, creía mucho en la universidad, en su valor, en su misión y todo lo que hacía. Y también era su primera opción de buscar una especie de refugio, también de financiamiento, ¿por qué no decirlo? Eh, Porque confiaba mucho en los valores de la universidad. Entonces eh, él estaba muy contento de que la universidad hubiese decidido poner en valor su arte a través del libro. O sea, su libro era como su quinto hijo. Y así que la universidad para él siempre ha significado mucho. O sea, a las 12 del día siempre la UFRO estaba ahí en nuestra casa, con las cuecas, Con el compás del con la folclore. música, al compás del folclore, pero ahí, todos los días. Sí, habla también, ¿no?, de la concepción de Alfredo Castillo en términos de... Pues tú me dices, mira, la UFRO era la primera que estaba ahí, ¿no? Y él siempre tenía que considerar la UFRO. Habla también entonces de la mirada respecto de la educación superior como una universidad pública, estatal, laica, ¿no? Y en ese sentido, uno de los grandes impulsores en las últimas décadas de esta relación UFRO-Alfredo Castillo fue en su momento, en su calidad de vicerrector académico, el doctor Juan Manuel Fierro, hoy decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. Impulsaba desde la vicerrectoría hacia la Dirección de Extensión, donde yo trabajaba en ese tiempo, esta relación con el pintor. Y está precisamente con nosotros, accedió a conversar con nosotros el decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad, el doctor Juan Manuel Fierro. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar de la dimensión humana, profesional, política de Alfredo Castillo. Hola Patricio, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Aquí estamos, muy grato verles. Yo comentaba, profesor, que usted fue uno de los grandes impulsores en su calidad de vicerrector académico de esta relación UFRO-Alfredo Castillo, que fue provechosa tanto para Alfredo Castillo, pero también para la universidad, ¿verdad? ¿En qué dimensión se produce entonces esta relación, decano? Bueno, primero agradecer la invitación para conversar sobre Alfredo. Por supuesto, lamentar, digamos, su deceso, su aparición física, ¿no?, de este mundo. Y corroborar también una vez más que
la trascendencia muchas veces no es la dimensión de la presencialidad humana que uno tiene, ¿no? A nivel de la presencia directa, ¿no? Sino que la trascendencia a nivel de lo que uno deja, o lo que en este caso un artista deja como legado, como testimonio, como fruto de su sensibilidad y de su capacidad creativa. En ese sentido, sin duda, Alfredo Castillo es uno de ellos, ¿no? Y bueno, nos relacionamos porque cuando uno comparte y vive en una ciudad, desde el punto de vista de la universidad, es importante ver, digamos, cómo son y dónde están los que sienten, la interpretan de la manera más adecuada, o la miran o la observan desde miradas que habitualmente no son, digamos, las cotidianas, ¿no? Sino que son ahí muchas veces la dimensión de esa cosa fantástica que es la maravilla del arte, ¿no? Darse cuenta muchas veces que lo extraordinario es que uno cree que nunca lo ve, pero lo está viendo acá. En ese sentido, la obra de Alfredo Castillo siempre nos llamó la atención. Bueno, primero nos llamaba la atención su personalidad, un hombre muy tranquilo, muy reservado, muy sencillo, ¿no? Que no se jactaba, digamos, de la capacidad que tenía, ¿no? de recrear situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Entonces nos llamó la atención eso. Y luego nos llamó la atención, bueno, su opción por la acuarela, bueno, que no es una cosa fácil, y la continuidad de los grandes acuarelistas del sur de Chile, muchos de los cuales él consideraba su maestro, Banter, y otros. Y luego, el tenor de su relato pictórico, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y fundamentalmente esa dimensión de memoria y patrimonio que se arrancaba de sus pinceles y de su sensibilidad. Entonces empezamos a ver que él estaba leyendo, estaba interpretando no solo la ciudad de Temuco, sino que también la historia de la Araucanía, o lo que es la expresión de la Araucanía, en su dimensión humana, en su dimensión arquitectónica, en sus contradicciones entre tradición y modernidad, por ejemplo. Y bueno, y en ese sentido, todos esos valores se conjugan con lo que una universidad hace o es. Exacto. Permanentemente en esa condición. Entonces nos dimos cuenta que este hombre miraba, ¿no es cierto?, por ejemplo, la colección de puentes de la región de la Araucanía, iglesias de la Araucanía, ciudades de la Araucanía, rostros de la Araucanía, ¿no es cierto? Expresiones muchas veces también de la expresión de la modernidad, ¿no? Ferrocarril, por ejemplo, la máquina vapor, todo ese tipo de cosas que constituyen lo que la naturaleza, ¿no? Los ríos, o lo que constituyen la característica de la Araucanía. Y en ese sentido iniciamos un diálogo con él. Decano, sí. Decano, estamos en televisión, usted sabe como buen comunicador que los tiempos de televisión son particularmente cortos. Me quedan 3 minutos, 2 minutos de hecho, y claro, necesito cerrar. Mira, ahí cerramos con esto. Sí, espectacular. Cerramos con esto y yo invito a que lean el prólogo escrito por Alfredo Castillo. Y ahí se plasma todo lo que yo les estoy señalando. Esto que parece una lata, digamos, que estoy tratando de no, bajo ningún punto de vista. No, al contrario, si el tiempo es lo complicado, Decano. Usted sabe que no. Oiga, pedirles en un minuto a cada uno, menos 30 segundos a cada uno, el legado de Alfredo Castillo en sus distintas dimensiones, al decano en la dimensión del quehacer universitario, a Daniel en la dimensión de la pintura y por cierto a Carolina también en la dimensión familiar. ¿Cuál es el legado que nos deja Alfredo Castillo en 30 segundos? Mira, para mí, primero, digamos, una pintura y memoria. Creo que él en esos dos temas él
conjuga, digamos, una situación de huella patrimonial a nivel de lo que es la cultura, en este caso la acuarela. Creo que ahí están sus puentes, su iglesia, su ciudad. Temuco, huella arquitectónica, es una obra que es perecedera, porque esto que hizo él no está ni físicamente presente, ni está también en otro tipo de registros, Sí. salvo algunos registros fotográficos. Y la reconstitución que él hace es valiosísima en torno a lo que es, por ejemplo, Temuco, y lo que será Temuco. Ahí está su gran contribución, su legado y su condición de vida permanente como artista. Daniel. Sí, bueno, un artista que en el fondo, tal como hablábamos ayer con don Pedro Enríquez, ¿no? Que es galerista, que también impulsó y siempre estuvo de la mano de alguna manera, dialogando y admirando el trabajo del maestro Castillo. Representa él también toda una escuela de pintores que en el fondo podríamos decir, claro, no contó o claro, no tuvo el acceso, ¿no es cierto?, a esta formación académica, y que sin embargo nos dejó un legado súper relevante en términos de lo prolífico que fue, además de la cantidad de obra que hizo, que yo creo que es súper difícil de abordar en su totalidad, en todos los años que trabajó, y además, ¿no es cierto?, las lecciones que le dejó a los más jóvenes, como yo lo comentaba también. Entonces, un maestro que brilló, digamos, por su obra, por su legado, digamos, en términos plásticos tan notables, y también por las enseñanzas que nos fue legando, y que yo espero también que se sigan viendo a nivel de exposiciones, que podamos seguir viendo en torno a su trabajo y otras publicaciones que él también tenía en la mente, ¿no? Carolina. Eso. Yo siento que me quedo con el tesoro que conocí como humano 32 años y el tesoro inigualable de 50 años de carrera ininterrumpida. Me quedo con todo lo que era mi papá como persona, porque la otra parte artística ya la tengo más que internalizada, pero me quedo con su sencillez, con su poca afán de figurar, a pesar de saber que todo lo que hacía estaba muy bien hecho. Me quedo con la sensación de que todo es mejor si lo hacemos desde el amor y desde el cariño, no siendo como un cliché, sino que de verdad hacer las cosas con dedicación. Apreciar los pequeños detalles de la naturaleza, que creo que es demasiado importante, sobre todo en este contexto donde estuvimos muy encerrados apreciando lo que había afuera. Y eso en realidad Muy bien. un montón de recuerdos que si me pongo a expresarlos más me voy a emocionar, así que muchas gracias. Gracias a Carolina, gracias a Daniel, gracias al decano, gracias también a Enzo Cortese, que estuvo con nosotros, y a Ernesto Maldonado.